Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Encargado. Miren ahí que sí aceptan, no van a salirse. ¿Vale? ¿Entendido? Venga, vamos a empezar. La clase es propósito, la llave de las posibilidades. ¿Por qué? Porque una vez que tú entiendes tu propósito y tu identidad, se abre una gama de posibilidades y una gama de puertas donde tú puedes accesar, puedes entrar y puedes penetrar en diferentes opciones. ¿Vale? Entonces, denme un segundo. Ok. Bueno, vamos a ver algo más, ¿no? Y ahora, me he hecho unas preguntas antes de iniciar la clase, y esas son estas. ¿Por qué Dios da dones? Me he preguntado por qué Dios da dones. ¿Por qué Dios le interesa dar dones? Para que la iglesia sea una iglesia carismática, una iglesia muy llena del Espíritu, para que la iglesia se muestre poderosa. ¿Por qué da Dios dones? ¿No? Esa es una pregunta que debes de hacerte. ¿Para qué? Para que sea una iglesia ostentosa, para generar conflicto entre los que creen en los dones y los que no creen, entre los que creen en los milagros y no lo creen. Por eso da Dios dones. Realmente no, y esto es muy clave que lo tengamos presente. Dios da dones porque ama al mundo. Dios da dones porque ama a las personas, ¿me explico? Dios da dones, da regalos, da expresiones de amor para poder nosotros ayudar a los demás, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces perdemos el foco en un sentido de qué está pasando y por qué, por qué no podemos enfocar en algunas situaciones. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque a veces nos vamos por lo espectacular y nos perdemos en el camino y debemos de entender algo. Los dones son para ayudar a los demás, ¿ok? Los dones son para los demás. ¿Quién es el destinatario de tus dones? De lo que Dios está haciendo y de que tu propósito se cumpla. Los demás, no solo tú. Si es cierto, tú vas a ser feliz cuando estés cumpliendo tu propósito, pero el objetivo de que cumplas tu propósito y el objetivo que Dios te dé capacidades y talentos es para que los demás también los ocupen y los tengan y puedan llevar una vida mejor. Entonces, los dones son bíblicos para aquellos que se preguntan si son bíblicos o son algo que surgió de algunos hermanos que se emocionaron porque no tenían nada que hacer y hay que ir en contra, hay que ir con lo de la actitud positiva y todo eso. No, los dones son bíblicos. Los dones son algo que está en la Biblia, es algo que se ha estudiado por muchos años y es algo que está muy interesante. Para aquellos que saben inglés, les compartiré. Y bueno, aunque no sepas inglés, para que repasen inglés y le pongas ahí subtítulos, seguramente les compartiré en algún momento algunos de estudios que se hacen muy, muy serios sobre esto de los dones. Luego, ¿fueron solo para los apóstoles? Eso es una de las preguntas. ¿Ustedes creen que este mundo no necesita de milagros, no necesita realmente de ayuda? ¿Que solamente el siglo primero necesitó eso que los apóstoles tenían, que la iglesia primitiva tenía? Por supuesto que no. El mundo necesita de esos regalos que Dios dio a través del Espíritu Santo, esos regalos que el mundo necesita y que son importantes que estén dentro en nuestras vidas, ¿ok? ¿Y qué buscan los dones? He hecho no me voy a detener muchísimo, quizás digas, oye, ¿por qué estamos empezando por esto? Porque es muy importante que vayamos focalizando, que estamos viendo estos talentos para encontrar nuestro propósito, pero también tienen un objetivo. ¿Qué buscan los dones? Llevar a Cristo a la gente, poner los ojos en Dios, poner los ojos en Cristo. Cristo es el que tiene que llevarse toda la gloria, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes es que los dones, los regalos que Dios da, son para Dios. Es decir, tienen un objetivo, que nos acerquemos más a Dios, que la gente se acerque más a Dios. ¿Vale? Entonces, ahora ya con esto en mente y con esto que estamos viendo, me interesa mucho que entremos a nuestras diapositivas que estábamos viendo y vamos a irnos muy rápido. Yo necesitaba que ustedes, mis amados alumnos y hermanos y amigos,
pues estuvieran repasando un poco lo que las slides para que nos podamos ir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a terminar. ¿Me explico? Es muy largo el tema y necesitamos irlo terminando. Entonces, quiero que te fijes en la parte, en la imagen. Fíjate en la imagen. Se supone que ya leíste las slides, ya viste lo que dicen en morado, que es la definición, y alrededor hay una gama de enunciados que reflejan algunas cosas importantes. Pero vamos a ver la imagen. ¿La imagen qué es? Es alguien que está dando qué? Dinero a otra persona. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ok. ¿Qué es dar? ¿Qué es lo que más trabajo le cuesta al ser humano? Hay quien tiene el don para dar, ¿me explico? Para dar dinero, entregar dinero, para entregar su vida, para darse, ¿ok? Es decir, hay quien no le pesa y le gusta estar dando y quiere tener más para poder dar más. Le encanta, sabe que no es el dueño de los recursos y le encanta que sus recursos se incrementen porque quiere dar más dinero a los demás, ¿ok? Y esto es muy interesante y esto es muy padre. ¿Por qué? Porque es algo que es es algo que se da. Mira, tú seguro que alguien que no da, no tiene ni la menor intención de, por ejemplo, hacer un orfanato, ¿no? Y seguro que tú puedes identificar si tienes el don de dar o no dar, ¿no? A veces el don de dar es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo eres tú cuando se tiene que dar algo? ¿Eres de los que cuenta los centavos? No tienes el don, ¿no? Ahora no está mal, pues no, simplemente no lo tienes. Ahora, dar es un principio de vida bíblico para todos los cristianos porque lo que das se siembra y genera. Entonces, es algo que tienes, que es un principio bíblico. Todos tenemos que dar. ¿Por qué? Porque lo que siembras cosechas y porque es un principio bíblico. Pero es muy diferente el don porque es algo sobrenatural que no te pese y das más allá de lo que los demás pueden dar. ¿Me explico? Entonces, este don es muy importante porque hay gente que requiere que personas que tienen este Hasta un don. rato me estoy un video. Sí, hay alguien que habló. ¿Estamos bien? Ok. ¿Sí me escuchan? Perdón. Es que no lo estoy viendo. Sí, te Sí, escuchas bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, el siguiente don que tenemos aquí es el don de presidir. A ver, alguien abra su micrófono y dígame en la imagen qué es lo que le refleja y seguramente con lo que ya leyó nos pueda decir qué refleja esta imagen. Liderazgo. Liderazgo. Es alguien que va adelante, ¿estamos de acuerdo? El avioncito rojo va adelante y lo están señalando como rojo, aunque normalmente es del mismo color de los demás, pero los demás, ¿qué hacen? Lo siguen. Es alguien que va adelante, que lleva un peso encima, ¿no? Ahora, es muy importante que si realmente tienes este don, pues o llevas todos hacia abajo o llevas todos hacia arriba. ¿Me explico? ¿A qué me refiero? Que si quien es el avioncito rojo se va a estampar constantemente en las piedras, ¿qué va a pasar con todos los que lo siguen? A ver, alguien más abre el micrófono. Se van a se estrellar. van a caer. Se van a estrellar, ¿no? O sea, es muy bonito presidir, es muy bonito liderar, es muy bonito estar al frente, pero a veces no nos damos cuenta del tremendo impacto o la tremenda responsabilidad que implica este don. Hoy por hoy, las empresas, las instituciones, todos nos enseñan liderazgo y en los trabajos nos enseñan liderazgo y cuando tienes un puesto de management o un puesto gerencial te enseñan liderazgo porque ya te pusieron gente. ¿Por qué? Porque tienes una habilidad, un skill, unas actitudes que te hacen estar delante de alguien más que no sabe lo que tú sabes. Pero eso no implica que tengas el don de presidir. Eso no implica que tengas el don de liderazgo en Dios y que sea un don. Cuando alguien tiene realmente el don de liderazgo, es alguien que sabe a dónde va, cómo vive y por qué está viviendo así, y entiende perfectamente que su vida es un, es como una brújula o es como un imán
de los que lo están viendo hacia ciertos lugares. Y esto es muy delicado, hermanos. Esto es muy delicado porque es muy padre estar enfrente, pero cuando tienes que dar cuentas ya no es muy padre. ¿Me explico? Cuando te dicen, a ver, ven, explícame qué hiciste con toda la gente que venía atrás de ti, entonces ya las cosas ya son diferentes, ¿no? Y si pues es que ellos me siguieron, yo no sabía, yo no les dije que me siguieran. En la vida cristiana, en Dios, presidir es algo muy serio. ¿Por qué razón? Porque viene mucho peso sobre tu vida. Y si siempre estás sufriendo, ¿qué crees que va a pasar con la gente que te sigue? Siempre va a sufrir. ¿Me explico? Si siempre estás liderando, ¿qué va a hacer la gente que viene atrás de ti? Ah, pues va a liderar. Si siempre estás venciendo, pues la gente va a aprender a vencer, pero siempre estás perdiendo, la gente va a aprender a perder. Es muy cruel lo que les estoy diciendo, pero es muy fuerte, porque ¿sabes algo? En las empresas, en la parte de afuera, en la parte donde no es cristiana, al final de cuentas tú tienes un líder, pero dices, pero mira, yo nada más le digo que sí, pero pues a mí me pagan mi mensual, mi quincena, o me pagan mi mes, y ya no tengo que volver a aprender de este cuate. Este cuate es un borracho, mujeriego, es un perdido, es grosero, es lo que sea, pero no tengo que seguirlo. O sea, al final de cuentas nada más tengo que decirle que sí, porque si no me corren del trabajo, ¿vale? Pero en la vida cristiana esto es muy serio y esto es muy fuerte. Entonces, se tiene que aprender a entender este don desde el punto del que lo tiene al punto el del que lo recibe. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Por favor, pónganme ahí unas señales de que vamos bien. Yo levanté la mano. A ver, Karen, levantas la mano. A ver, dime, por favor. En este caso de presidir, puede ser que alguien no haya obtenido el don, pero entonces la presión que empieza a ejercer, no sé, o sea, que realmente no hay alguien más que tome el liderazgo y entonces se lo haga, puede ir adquiriendo ese don, aunque al Sí, principio no se vea como tan desarrollado. puede ser que la necesidad o la falta de un líder o que un líder no tomó el lugar, alguien más lo tome, pero no es realmente un don, es cubrir una necesidad. Y el cubrir una necesidad no es lo ideal ni lo mejor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no está en tu naturaleza, no está en ti, no está fluyendo naturalmente en ti, ¿no? Pues lo tienes que hacer porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y si no, pues todo va mal, pero no es lo ideal, por eso tenemos que estar orando y por eso la escritura nos enseña algo. Acuérdense de ese pasaje que dice, oren por quienes, por los que están en autoridad. ¿Por qué tenemos que orar por las personas que están en autoridad? Porque ellos son los que llevan la batuta, ¿me explico? Y son los que toman las decisiones. Y si nosotros no oramos por esas personas, entonces todo lo que decidan va a ser un problema. Si ustedes estudian la Biblia y estudian todo el reinado, todo el proceso de reinado, cuando Israel pide un rey y les dice Dios, no saben lo que están pidiendo, y cuando les levanta el primer rey Saúl y de ahí empiezan los demás reyes, entonces van a dar cuenta que hay un caos en Israel. ¿Por qué? Porque hubo buenos reyes, malos reyes, pésimos reyes, excelentes reyes y reyes que están para el olvido y que llevaron al pueblo de Israel al caos. Todo eso tuvo consecuencias, buenas y malas, ¿ok? Y hubo alguno que, si se acordarán, que dijo, bueno, el que estuvo anterior de mí fue malo, pues ahora yo voy a ser peor. Y se juntó con los más novatos para pedirles consejo y esos novatos junto con él generaron un caos en el pueblo y lastimaron a Israel. ¿Por qué razón? ¿Por qué lastimaron todo un pueblo? ¿Por qué? Porque Dios delega y dice, ok, háganlo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que están presidiendo? Delegar correctamente a los que siguen y tomar la responsabilidad que hoy tienen. ¿Me explico? Una de las responsabilidades de los que presiden es poder generar discípulos y generar gente que pueda llevar la carga de los que tú tienes ahorita. Eso es esencial y eso a veces se nos olvida y sobre todo los que no son líderes y no presiden correctamente son envidiosos y dicen, no, no voy a enseñarle a nadie. Me acuerdo mucho, Ana, de ese, digo, no tienes que hablarlo, pero me acuerdo mucho de ese carnicero que me platicabas, de, de que decía, yo no le voy a enseñar a mi chalán a cortar bien la carne ni a ocupar bien las cortadoras y eso. Creo que sí va así, ¿verdad, Dan?
Entonces, me acuerdo de esa parte Sí, porque decía, no, no le voy a enseñar, porque si yo le enseño, entonces él me va a quitar el negocio cuando sepa. Entonces, mejor que ujú, sea nada más mi chalán y que no aprenda. El problema es que creo que la carnicería quebró porque el chalán no aprendió y él en algún momento que creo que se enfermó o tuvo problemas, ya no tuvo quien pudiera suplir. porque el carnicero se le juntaba a la gente y no podía atender a todos y Así es. prefería que se fueran las personas a enseñarle al muchacho a atender, prefería que se fueran las personas. Decía, no, porque él va a poner, va a aprender y va a poner otra carnicería y va a ser mi competencia y no quiero eso. Pero como Así él no es. podía atender a toda la gente, terminó porque toda la gente dejara de ir con él y quebró y ya tuvo que cerrar la carnicería y ni él ni el chalán. Así es. Entonces, moraleja, si tienes este don, conéctate muy bien con Dios, ¿vale? Ahora, es un don poderosísimo, sí, pero es un don con mucha responsabilidad. Ahora sí que como diría el Spider-Man, ¿verdad? Que ese ya se lo saben y no se lo voy a repetir. Me voy a otro porque esto me encanta, porque me encanta mucho la parte de presidir, me encanta mucho la parte de liderazgo, pero no sé, si no, no vamos a avanzar. El siguiente es el don de misericordia. Alguien explíqueme, por favor, esta imagen. ¿Qué es misericordia de acuerdo a esta imagen? No es dar nada más. ¿Qué es misericordia de acuerdo a esta imagen? Conocer la necesidad de los demás. Así es, Nati. Es conocer la necesidad en los demás y una vez que la conoces, ¿qué haces? Suplirla. Ayudar a suplir. Cumplirla, ayudar, ¿ok? Porque todos conocemos la necesidad. El problema es que pues ya la conoces y dices, pobrecito, ¿no? Pobrecita. Dios le ayude o, o pones a todos los demás a orar, ¿no? Por la necesidad. ¿Qué tienes que hacer? Misericordia. ¿Quién tiene este don de misericordia? Aquel que ve la necesidad, empatiza con la necesidad y la atiende. Esta semana tuvimos una situación ahí complicada con una persona con incapacidad en el trabajo y no sabíamos, nadie sabía que tenía incapacidad y estuvo en unas jornadas de academia, de finanzas, quería destrozar al ponente y a todos los que estuvieran ahí y empatizó con nosotros, con mi director, conmigo, y empatizó con nosotros, pero no sabíamos que tenía una enfermedad mental porque está incluyendo el banco a estas personas. Y al empatizar estuvo muy padre porque sí nos montamos un problema porque después ya era nuestro amigo y entonces todos decían, bueno, este que viene con estos es un caos, ¿no? En la conferencia para 1000 personas, pero la realidad es que tú empatizas desde ese punto de vista. El que tiene misericordia empatiza con las personas y a lo mejor desde un punto de vista de que ves la necesidad, ¿me explico? Pero cuesta, ¿sabes? Te va a costar. Y por eso es un don, porque no es fácil empatizar, porque te va a doler, porque vas a tener que ayudar, porque vas a tener que buscar en el espíritu ayudar y generar algo, ¿me explico? No nada más la ves de lejos y la saludas, sino que la tomas y te la tomas y se la pones a Cristo y aprendes a dejarlo y dejar las cargas ahí. Entonces, me comentaba dentro de esto, hay una película que se llama Patch Adams, que no la he visto, pero que habla mucho sobre la empatía y la misericordia y habla esa parte, yo no la he terminado de ver, me pusieron un pedazo de ella ahora que estuvimos en esta parte y que estuvimos reflexionando, pero quizás valdría la pena que si te llama la atención, pudieras ver esa película de Patch Adams y darte cuenta si tienes este don y te va a ayudar y yo creo que vas a empatizar mucho, ¿no? Sobre eso. Obviamente la palabra es importante, pero bueno, esto es. Adelante, Xochitl, por favor. Muy interesante que cuando vemos una necesidad, sepamos si podemos aportar. En algún momento yo me recuerdo de alguien que estaba endemoniada y yo Ujú. hablé con una de nuestras maestras, Fer, ya no me acuerdo, la de teología sistemática. Me dijo, Ajá. sí, solo sí, el Espíritu Santo te lo revela en una Ujú. situación ya muy intensa. Algo así quería comentar, que hay que, en esas circunstancias que ya son como muy delicadas, bueno, saber de parte de Dios si podemos apoyarlos. Yo estaba en la mejor disposición, pero me dijeron sí, pero si el Espíritu Santo te lo indica. Claro, claro, yo creo que eso es muy importante. Es interesante lo que dice Xochitl. ¿Por qué?
porque tenemos que saber. Ya no te escuchas, pastor. Ok, ya. Ok, entonces, ya estoy. Entonces, que no todo, tenemos que ser muy sabios y muy entendidos. A veces ayudamos y en vez de ayudar hacemos un hoyo más grande, ¿no? Y no generamos porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Por eso, por eso estamos viviendo en Dios, tenemos una relación con Dios, una conexión, un entendimiento y una gracia. Y a veces tenemos que ayudar a la gente. Mira, y yo creo que fue muy interesante lo que dijiste, Xochitl. A mí me gusta, empecé a conectar mucho con chavos drogadictos y me gustaba mucho empatizar con los chavos que estaban en drogas, pero de repente me di cuenta que tenía misericordia, pero era ignorante en una parte y me daban vuelta y yo acababa comprándoles la droga sin querer, ¿no? Y dije, wow, no te pases, yo les daba y me mareaban y yo les daba y iban y se compraban la grapa hasta que uno de ellos literalmente me dijo, bueno, ya te voy a decir, y sacó la jeringa y me dijo, perdóname porque sí me compré la grapa, me compré el crack con lo que me diste, ¿no? Y dije, no puede ser, Fernando. Y luego yo metiéndome en problemas. Entonces hay que aprender y hay que acudir a instancias de expertise si no sabemos bien las cosas, ¿no? Porque podemos hacer un problema en vez de dar una solución. A veces la misericordia es muy ciega, ¿no? Por eso se necesita sabiduría de Dios. Muy bien, gracias, Ochil. Gracias. Karen, Yo- creo que tenías otra. sí, yo también. Que creo que en este don de la misericordia también y es importante como saber que todo depende no de tus fuerzas, sino de las fuerzas de Dios, porque muchas veces como que vas a querer tratar de hacer cosas pero siempre llega la frustración o el hecho de que no vas a poder resolverlas, porque entre más te metes a las situaciones, más te das cuenta de que hay más problemas, que es más profundo y que aunque tuvieras como todo el dinero, no podrías solucionarlo. Así que yo creo que es también entender que es el Espíritu Santo el que hace las cosas, que tú vas a tener un límite, pero que tienes que entender que no siempre lo vas a hacer con lo que tú, como con tus capacidades, sino lo que pueda hacer el Espíritu. Y ya, solo quería mencionarlo. Gracias, gracias. Yo creo que eso es importante. Xochitl, puedes bajar la mano ya. Entonces, esta parte es interesante. O sea, dependemos del espíritu. Hermanos, no quiero desanimarlos. O sea, tienes el don, lo tienes, pero entonces tienes que profundizar. Entonces, entiendes el don y empiezas a profundizar, empiezas a aprender más. Entonces, te dan ganas y dices, oye, yo tengo el don de misericordia. Entonces, empiezo a leer más salmos, empiezo a leer más proverbios, empiezo a leer Eclesiastés para tomar sabiduría, entendimiento, empiezo a tomar cursos y a mí me gusta trabajar con niños y niños de la calle, pues entonces empiezo a tomar cursos, empiezo a aprender, si no sé qué voy a estudiar en la universidad, pues estudio psicología o estudio, no sé, trabajo social o algo que tenga que ver con eso. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo o en su defecto, si lo que quiero es financiar eso, pues estudio una carrera donde voy a poder financiar y donde voy a poder meter, empiezo a ver cosas que son importantes, empiezo a asociarme con gente que trabaja en este tipo de ministerios, ¿no? Karen, baja tu celular, porfa. Y entonces, esa parte es una parte sumamente importante, ¿no? Que podamos nosotros ir viendo, ¿vale? Me voy a ir a la siguiente, la palabra de sabiduría. Si se fijan aquí, dice palabra de sabiduría y está iluminada una Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Si están viendo la Biblia iluminada? ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría no es el viejito que sabe todas las cosas, ni el que leyó muchos libros y entonces da la palabra. No, no es eso. Es una palabra que viene de Dios para resolver un conflicto que alguien tiene, una crisis o una pregunta. Es un don que Dios te da para poder dar el consejo correcto y la solución correcta a una situación que es delicada o que necesita respuesta. Es algo sobrenatural, no es simplemente conocer. Muchos dicen, ya he leído la Biblia 5 veces, he tomado 20 cursos de consejería, he hecho no sé qué y tengo un máster y un doctorado en teología. Y cuando le pides un consejo, hace todo, te dice todo al revés y tu vida se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque no el conocimiento es lo que te da, es igual a una palabra de sabiduría. Por supuesto que Dios usa la palabra y muchos de los que tienen esta palabra de sabiduría les gusta escudriñar la escritura y es parte de su vida escudriñar la escritura y tener normas hermenéuticas, normas teológicas y un entendimiento muy profundo de la palabra, pero no es eso.
es algo que viene sobrenaturalmente de Dios y que dice, ah, ok, esto es lo correcto que debes de hacer. Y a veces lo que tienes que hacer es completamente diferente a lo que tú harías de manera natural o racional, ¿no? Pero es una respuesta. Esto es algo que todos los pastores o los consejeros o los líderes anhelan tener. Adelante, por favor, familia Mujica, tienen una pregunta. De hecho, para este caso, tenemos a Santiago, la primera de Santiago 5:8, donde dice que el que quiera sabiduría, que la pida a Dios y que la pida de todo corazón. Así es, Santiago está haciendo una reflexión sobre la sabiduría sobrenatural, ¿no? No la sabiduría natural, la humana, ¿no? Porque necesita sabiduría para resolver algunas cosas. Adelante, David, Anita, Mayra. Bueno, a mí me pasa que hay veces, no sé si sea así, hay veces que por decir estoy hablando con alguien. Eh, Como que ya no te escucho, te quedaste pasmada. Igual si quieres apagar tu cámara, ya no la escuchamos, ¿verdad? ¿O soy solo yo? No, Ya no no se se escucha. escucha. Bueno, a ver, Mayra, Alex, en lo que regresa Anita. ¿Sí me veo? Sí. Sí. Ah, bueno. Nada más quería anexar que esto va muy de la mano también con lo que es el liderazgo, ¿no? Ujú. Porque recuerdo haber leído, bueno, he tenido unas clases al respecto y decía que un verdadero líder es el que guía, el que da respuestas, pero de forma bíblica. Nada más Ok. eso. Así es una persona que tiene soluciones, ¿no? Y se ha malentendido, ahorita que regrese Anita, ya que nos complete el comentario. Ah, ya regresaste, Anita. A ver, por favor, adelante. Ah, sí, aquí estoy. Ajá. Decía que muchas veces a mí me pasa que cuando estoy platicando con alguna persona y le doy yo algún consejo o algo así, sin darme cuenta le estoy dando una palabra de sabiduría y muchas veces la persona me dice, ay, es que esa situación o ese consejo, en la misma conversación, pues tú me lo estás externando. Entonces, a lo mejor también funciona de esas formas, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que es un consejo de sabiduría, una palabra de sabiduría para esa persona, pero pues es el don, ¿no? Y que lo tengo y fluye. No sé si estoy en Eh, lo correcto. Exacto, eso es. Tú no sabes ni siquiera, pero diste el consejo y dices, ah, es lo que necesitaba, es lo que estaba buscando. Y no nada más que te digan, ay, qué buena onda, me echaste porras. No, no, tú sabes que diste esa palabra, tú sabes que diste esa dirección, porque es una palabra, ahí como dice, directiva. O sea, lo que es muy delicado y lo que dijo también Alex es importante. O sea, tiene que ver con el liderazgo porque es una palabra que dirige la vida de las personas. ¿Sabes que le puedes hacer la vida un caos, generarle un caos a la persona si le das un consejo malo, o puedes sacarlo realmente de años de lucha? Entonces, es algo que por supuesto necesita el liderazgo y que a veces se ha entendido en estos tiempos que saber mucho, tener mucho conocimiento, leer muchos libros, te hace ser una persona muy sabia y muy directiva, y no es cierto, porque esto es un don, me explico. Ahora, no tengas miedo, y es en algunos momentos como lo que dijiste, tú estás platicando y tienes una vida devocional y de conexión con Dios, y tienes el entendimiento de la palabra, y entonces dices, mira, si yo te digo, oye, estás en una situación con una pareja y todo, y sabes que tiene una restauración, y lo primero sin conocerlo decirles, a ver, ¿saben qué onda ya? A ver, sepárense un año y en un año se reúnen. Y dices, no, pues no te pases, eso no es una palabra de sabiduría. O sea, eso es una forma de salirte del problema sin antes ver qué pasaba, ¿no? O si llega y te pregunta una parte de una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Que este cuate es un desgraciado, que no sé qué, ta, 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 ta. Y dices, sí es cierto, sí es un desgraciado. Y entonces no viste la otra parte de él, no lo escuchaste a él para ver la otra parte y saber cuál es su perspectiva, y entonces generas un juicio. Eso no es sabiduría, ¿me explico? No, sí, sí es cierto, sí, yo me dejé guiar por el espíritu y siento que sí es, no, o sea, ¿por qué razón? Porque contradice la Biblia, donde dice que te pongas de acuerdo, donde dice, está enseñando qué es estar dos personas juntas. Adelante, Ann, por favor.
Sí, porque hay sabiduría en el mundo. Hay gente que se cree muy sabio, muy inteligente, pero la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se dicen o se creen sabias, pero es una sabiduría del mundo, lo que tú dices, una inteligencia disfrazada de sabiduría que lejos de ayudarnos nos lleva a tomar malas decisiones o a ayudar a la gente de manera incorrecta. Entonces, esta sabiduría es la que viene de Dios, ¿no? Es una verdadera sabiduría, no una inteligencia ni un conocimiento del mundo. Entonces tenemos que saber eso, porque hay gente que nos acercamos a ellos porque son muy, muy doctos, muy sabios, aparentemente, o muy inteligentes, pero esta sabiduría no viene de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces nos dejamos llevar por personas. Yo lo vi en un video en YouTube y es buenísimo y sabe mucho y todo, y tenemos que tener cuidado porque a veces es sabiduría propia. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Tú te crees sabio, pero estás lejos, distas mucho de estar dentro de la sabiduría de Dios. Entonces hay que saber identificarlo y discernirlo. Ok, gracias, San. Entonces, vamos a la siguiente, que es la palabra de ciencia. Esta imagen está buenísima, ¿no? Es una cabeza con mucho conocimiento encima, ciencia, palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Puedes bajar tu mano, Ann, por favor? Entonces, eh, esta imagen que está aquí, lo que te está diciendo, pues es que tienes una palabra de conocimiento, pero es un conocimiento, como dice ahí en una de las frases, sobrenatural, ¿ok? No es un conocimiento de libros. Pareciera que es la palabra de sabiduría, pero no, la palabra de sabiduría resuelve problemas. La palabra de conocimiento es que te llega un conocimiento de algo que nadie más sabe más que Dios y la persona con la que estás. Es un conocimiento sobrenatural. Comprendes cosas que no podrías comprender. Incluso a veces esta palabra de conocimiento no solamente sirve para cuando estás con personas y hablas con personas, sino puedes entender cosas que son ocultas sin a los ojos, sin poder estudiar, si no hubieras estudiado mucho no lo entenderías, pero Dios te la revela. ¿Por qué razón? Porque es un conocimiento divino. Ojo, cuidado. De aquí algunos dicen, no, ya tengo una revelación profunda y andan diciendo unas cosas súper raras, súper random, como dicen los chavos, ¿no? Sí se dice así random, ¿no? Así que dices, ay, no te pases, ¿no? Ya descubrí, ¿no? No, el árbol del Edén no era ni higo ni manzana, ¿no? Era una guayaba. O sea, ya lo descubrí, ya me lo mostró, ya tengo el conocimiento. O sea, y dices, ay, santo Dios. Y te chutas una ponencia de 2 horas, ¿no? Entonces, la realidad es que, pues, lo que haya sido, de todos modos, el chiste es que se lo comió Adán y Eva, ¿no? Y nos dio en toda la torre, ¿no? Lo que haya sido. Pero, pero esa parte es una parte que no tiene nada que ver con el conocimiento, ¿vale? Es una percepción bíblica, es algo que te ayuda a comprender algo, cosas que tú no sabes, y por supuesto que te muestra. Ojo, por favor, pongan atención. Si tú tienes este don, ten mucho cuidado. Uno, si no sabes cómo usar una palabra de conocimiento, un conocimiento que te dio Dios de alguien, pregunta a gente que va más adelante de ti. O sea, porque puedes destruirle la vida a alguien. Miren, les voy a decir algo, así, muy serio. Dios te muestra que a una persona, a un hombre, lo violaron. ¿Ok? ¿Qué haces si Dios te está dando esa palabra de conocimiento? Uno, no te paras enfrente de todo el mundo. Dices, tengo una palabra para ti. Dice Dios que te violaron, pero que ya te está restaurando. Acabas de darle en la torre a todo y acabas de mostrar una ignorancia tremenda en la palabra. Eso no se hace, eso no se dice, eso es exponer. ¿Sabes por qué? Porque la gente etiqueta a la gente. Entonces, y aparte porque eso es muy íntimo. Entonces tienes que saber y tienes que tener madurez cuando tengas eso. Si estás empezando a aprender, siempre está con alguien que va más adelante de ti. Oye, tengo esta palabra, ¿qué hago? La tengo aquí. Que vamos a orar y vamos a decir, ni se la podemos decir, o si tenemos que orar o tenemos que esperar que la persona de la que la estamos recibiendo la puede declarar, pero hay que saber, estas palabras a veces son para que la gente sea quebrada por Dios y entonces diga, ay, no lo sabía nadie. Si tú quieres saber un ejemplo bíblico, es muy fácil. Natanael y Jesús.
Jesús vio a Natanael sentado debajo de la higuera y cuando se acerca a Natanael y dice, ¿y de dónde? Este cuate viene de un pueblo bien gacho y que no hay nada escrito en la Biblia que diga que este cuate puede ser el profeta y el Mesías. Y entonces Jesús le dice, te lo estoy parafraseando, tú lo puedes ver en los evangelios, le dice, Natanael, eres un israelita, si no me equivoco, le dice que es un israelita prácticamente de buena estirpe. Dice, te vi sentado, pero la parte no importa de eso de qué es, sino le dice, te vi sentado debajo de la higuera. Y Natanael se queda con los ojos cuadrados porque dice, ay, sí estaba sentado debajo de la higuera. Es como si te dijeran, te vi ahí en el Metrobús a las 2:30 de la tarde y ahí estabas esperándolo y dejaste pasar uno porque viste muy lleno. Dices, ay, caray, ahí estabas tú. No, yo no estaba ahí. Entonces dices, ¿cómo le hiciste? Entonces Natanael es quebrado en su corazón y dice, Dios, ¿qué quieres que haga? O sea, la verdad no me importa nada más porque me estás revelando algo que solamente yo sabía y que solo Dios sabía. Esas palabras de conocimiento son para abrir los corazones de las personas. Felipe, por favor, y Audeli. Hay algunas premisas que hay que tomar mucho en cuenta, sobre todo en estos dones que son muy sobrenaturales pero muy delicados a la hora de ponerlos en práctica. Eh, lo que hace Pablo es darnos unas pautas muy, muy claras acerca de cómo ejercer estos dones y como tú dices, ¿no? No ser sobre todo piedra de tropiezos, porque hay veces que Dios de verdad revela cosas muy, muy delicadas de lo profundo del corazón de la persona y si no eres realmente tienes un corazón sabio para decirlas, pues ser muy salvaje y destrozar a la persona. Una es Primera de Corintios 13. Si ustedes se dan cuenta, esto no es, este capítulo de Primera de Corintios 13 no es para cuando estás enamorado, ni es para cuando, bueno, en parte sí, para cuando quieres expresar el amor filial hacia tu esposa, el amor eros, pero si se dan cuenta en el contexto del libro está después de la explicación de qué son los dones. Entonces, ¿qué nos está explicando Pablo? Ok, tienen todos estos dones, pero para poder aplicarlos tienen que hacerlo con amor. Si no vengo a ser, como dice ahí, como tambor que resuena o címbalo que retiña, ¿no? Entonces, si no lo van a hacer con amor, uno, después eso es en Primera de Corintios 13, Primera de Corintios 14, 32, que dice eh, que hágase todo esto para edificación. Primero el amor, después la edificación de la iglesia. Tienes que estar pensando en si vas a edificar a la persona, a la familia, al contexto que trae toda esta persona. A lo mejor ni siquiera lo conoces, pero tienes que pensar en su edificación, tienes que pensar en más allá. Es un ejercicio de sentido común y de amor principalmente. Y también a veces como que mistificamos mucho la cuestión de los dones y esa es una situación que viene de antaño, ¿no? Lo que llamamos la vieja escuela. Ay, no, pues es que el hermano para profetizar lo que profetiza, pues seguro se fue al monte a ayunar allá 40 días y por eso Dios le revela. No, la revelación que tenemos de parte de Dios es simple y sencillamente por gracia y hay que reconocerlo. Lo que tenemos no es de Dios, perdón, no es propio, es de Dios y Sí, ya. es para edificar a la iglesia. Y esa mistificación, es que no, si no se lo doy ahorita, el espíritu se va a ir y ya no voy a poder dársela. No, no es así. Primera de Corintios 14 también dice que el espíritu de los profetas, cuando Pablo explica, tienen que profetizar ustedes uno por uno, a lo más dos o tres. También hay que ver el contexto cultural de ese momento y el tiempo. En ese momento, pues no tenían un equipo de sonido como hoy lo tenemos, ¿no? Y las facilidades son mayores. Entonces hay que analizar todas esas partes. Pero el espíritu del profeta está sujeto al profeta. La profecía no se te va a ir. Tienes memoria y eso te lo ha dado Dios para eso. Eh, un ejemplo rapidísimo ya para cortar. Hace algún tiempo tuve una revelación, estaba orando por una chica y el Señor me reveló que ella se iba a casar con un extranjero, pero era una chica, era una niña de 17 años y no se la dije.
Dije, sí, ahorita o sea, ahí es en donde entra toda esta parte. Si no la conozco, a lo mejor si se lo digo, se va a súper emocionar y va a andar ya, mañana va a ir a sacar su pasaporte, ¿no? Entonces, lo que hice fue ir con su papá y le dije, oye, hermano, fíjate que Dios me mostró esta parte. Yo quiero que la escuches y que la guardes en tu corazón. Si te hace sentido, pues adelante, ¿no? Se lo expliqué y me dice, sí, ya me lo habían, hay personas, ya le habían dado esta situación a mi hija, entonces, pues esto es confirmación de ello. Pues gracias a Dios, ¿no? Pero ahí hay que ser sabios en las cosas que Dios nos revela. Es un ejemplo muy simple, pero en el cual podemos aplicar toda esta parte. Entonces, pues eso es todo, ¿no? O sea, y no es que, ay, se me fue por allá la profecía, no. Es algo que Dios te da, lo puedes retener, lo puedes escribir, porque es algo que Dios ya te dio a tu espíritu. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces la guardas para hacer ese ejercicio. Gracias, Felipe. Entonces, creo que ahí está, digo, ahí están algunos de los parámetros para poder caminar sobre todo en los dones que son los dones sobrenaturales o los dones más ostentosos, ¿no? Ostentosos, entiéndase, entrecomillado, ¿no? Esos dones que a veces salen de que a veces parecen, se ocupan afuera como los paranormales, ¿no? No tienen nada de paranormal, o sea, es algo dentro de Dios, ¿no? Bueno, Xochitl, creo que tienes un comentario. Adelante. Rápidamente, cuando Pablo le dice a Timoteo, no dejes de ejercitar el don que recibiste por medio de una profecía, cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre ti. Número uno, hay que ejercitarlo. ¿Cómo? De pronto se me ocurre, tú dame dirección, entre liderazgo, ¿no? Entre liderazgo y si te equivocas, bueno, puedes ir corrigiendo. Dos, aquí en la anterior diapositiva decía conocimiento de las escrituras. Muy importante es no sacarlas de contexto, número uno, y saber que es una sola revelación, que podemos encontrar la escritura repetida tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, de tal forma entendiendo que es una sola revelación, es mi comentario. Gracias, Xochitl. Yo creo que muchas gracias a todos, hermanos. Es muy enriquecedor esto y efectivamente entendamos un principio y hay un principio bíblico muy sencillo que a veces nada más ocupamos en la evangelización y es ir de dos en dos, ¿no? Y pareciera ser que solamente lo ocupamos cuando vamos a evangelizar, pero realmente evangelizar es establecer el reino y es traer la revelación sobrenatural de Dios a las personas, ¿me explico? Entonces es más seguro siempre ir con otra persona, es más seguro siempre para ti, para la otra persona y para la persona que va a recibir algo, ¿no? Siempre será mejor ir con otra persona que te da un equilibrio, ¿no? Es algo que Cristo mandó desde el principio para hacer la obra y estos dones son para hacer y establecer el reino de Dios. Miren, la realidad es que se nos va la vida, se nos va el tiempo muy rápido. Ya solamente voy a cerrar con esta parte del don de fe. El don de fe es una fe sobrenatural. Todos estamos obligados a tener fe, todos estamos obligados a caminar en fe, a caminar sobre a donde no, lo que no se ve, ¿no? Todos tenemos que tener fe, ¿no? Buscamos tener fe, pero hay unas personas que tienen una fe sobrenatural, una fe que excede a los demás, una fe que va más allá de los demás. Y esas personas creen cuando nadie en los demás cree, ¿no? Creen cuando todos los demás dijeron, uy, no se puede. No está. ¿Cómo sabes que no tienes este don? Porque vives en angustia toda tu vida. Seguramente no tienes este don. Si siempre estás angustiado, si siempre estás preocupado, si que va a subir la renta, que no sé qué, si lo primero que haces es ver el periódico y ver cómo te va a afectar a ti, bueno, ya no se ve el periódico, ¿verdad? Se ve el Twitter y todo esto. Bueno, ya no es Twitter, ¿verdad? Se llama X, la X y Instagram y todo eso. Seguramente el don de fe no está perfilado al 100% ahí. ¿Por qué? Porque siempre estás angustiado. Porque te cuesta, ¿no? Obviamente no quiere decir que no tengas fe, si la tienes, incluso los dones no se pueden ejercer si no tienes fe, o sea, si no te abrincas un brinco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ejercer la palabra de conocimiento si todo te da miedo, ¿no? Pues no, o sea, sí necesitas un grado de fe, pero este grado de fe es un grado de fe sobrenatural, excede a los demás, o sea, y hay de esa gente que no es que sea optimista, no es un heteros optimistas, no es esa gente que, ay, siempre con tu actitud positiva de todos lo podemos. No, no es eso.
Es una persona que entiende que Dios es poderoso, pero lo entiende aquí y en el espíritu. Me agarro el estómago porque dice que el espíritu está acá, ¿no? Desde la panza. No empieces a generar mucho espíritu, ¿eh? Ese no es una... no vas a decir, ay, yo estoy alimentando el espíritu y aquí tengamos puros llenos del espíritu. No, no, hermano, no es así, ¿no? No, pero para que me entiendan, ¿ok? Bueno, Dios les bendiga. Gracias, Nati. Gracias, hermanos. Le damos clic ahí a detener la grabación, por favor. Y esperamos vernos la semana que entra y a ver si ya podemos terminar con este tema. Por favor, manden sus encuestas. Esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.